Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. ¿Alguna vez te has preguntado el por qué una canción como El alma llanera, un joropo para decirlo más claro, se convirtió en el himno no oficial de todo un país? El por qué ese joropo es capaz de conmovernos hasta las lágrimas o hacernos saltar de alegría cada vez que lo escuchamos dentro o fuera de Venezuela. En este video me voy a meter en otro berenjenal, como es el tema del joropo, pero no del joropo como música y baile, como representación ritual, sino de un joropo en particular, sobre el que compartiré mi visión del por qué alma y por qué llanera. Empecemos con algo de historia. 1, 2, 3, 4. El alma llanera nació como parte de una zarzuela que se estrenó el 19 de septiembre de 1914 en el Teatro Caracas. La zarzuela es un género escénico que se caracteriza por tener en su composición partes instrumentales, partes vocales a cargo de cantantes, bien solos o coros, partes habladas, también algo de danza, que en el caso que nos ocupa se trató de un joropo. Este tipo de espectáculo teatral surgió en España a mediados del siglo XVII y al parecer fueron sus primeros exponentes nada menos que Lope de Vega y Calderón de la Barca, quien según algunas investigaciones fue el primer dramaturgo que utilizó el término zarzuela para una obra suya estrenada en 1657. El nombre le viene del Palacio de la Zarzuela, que en aquel entonces tenía un teatro donde se representaron las primeras obras de este género, que muy pronto ganó aceptación entre el público y una popularidad que ha mantenido con sus altibajos hasta el presente. Este tipo de representaciones, que también se conocieron como operetas en Francia e Italia, con un carácter más humorístico, llegaron hasta América, donde se fueron recreando y adaptando a temas y gustos más locales. Fue así como a inicios del siglo XX llegó a Caracas en su gira por otros países de la región la compañía española de Matilde Rueda y la compañía de opereta de Manolo Puertolas, para las que Rafael Bolívar Coronado escribió una zarzuela de un acto y 3 cuadros. La musicalización estuvo a cargo de Pedro Elías Gutiérrez y la escenografía del genial creador y humorista venezolano Leoncio Martínez. En el estreno de la obra participaron además los artistas locales Jesús Izquierdo, Rafael Guinán y Bamerto, un afrovenezolano de Villa de Cura que, según cuentan, cautivó al público con su particular manera de bailar el joropo. Aunque al parecer la obra no fue del total agrado del público y tampoco del autor, según su autobiografía. La música y la canción Alma Llanera, interpretada por Matilde Ruedas, gustó tanto que la gente salió del teatro canturreándola y ya por las calles comenzó a oírse eso de "Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador". Al día siguiente, la prensa publicó comentarios elogiosos y aunque la zarzuela no volvió a representarse sino hasta diciembre de ese año en el Teatro Municipal, el alma llanera había encendido una chispa que ya no se apagaría. Fue así como Pedro Elías Gutiérrez, de común acuerdo con Bolívar Coronado, decidió montar la pieza musical para la Banda Marcial de Caracas, que entonces dirigía, y la estrenó en la Plaza Bolívar de la capital ese 31 de diciembre de 1914 en la retreta de despedida del año, pasando desde esa fecha a formar parte del repertorio musical de la mencionada banda marcial, al igual que de otras bandas del interior del país. Se cuenta que fue por esos años cuando nació la costumbre de tocarla al final de cada concierto de la banda, tradición que luego adoptaron otras bandas y orquestas populares como la Villos, e incluso llegó a discotecas y clubes para anunciar su cierre. En 1915, Bolívar Coronado publicó la primera edición impresa de la zarzuela El alma llanera, y su éxito editorial corrió parejo al de la representación teatral de la obra, siendo conocida no solo en toda Venezuela, sino también en otros países de América y en España.
Para 1917, la pieza ya estaba en pianolas y organillos, algo así como las playlists de la época. Hablemos un poco de sus autores. Pedro Elías Gutiérrez fue un afamado músico venezolano, compositor y virtuoso del contrabajo, quien se inició en la música desde muy joven, pero fue en 1901 cuando ingresó a la Banda Marcial de Caracas, que luego dirigió hasta 1946. Fue además uno de los pioneros en la industria discográfica venezolana y un gran promotor y cultivador de la música popular a la que le dio proyección internacional con sus composiciones. Por su parte, Rafael Bolívar Coronado fue una figura controversial en la Venezuela de entonces, alabado y perseguido a la vez, un individuo con una profunda inquietud intelectual, pero tan atormentado como genial, incapaz de aceptar su valía y menos sus éxitos, por lo que terminaba convirtiéndose en enemigo de muchos de sus conocidos y benefactores, como ocurrió con Juan Vicente Gómez, el dictador de esa época, a quien le pidió ayuda para pagar sus deudas, pero que luego de conseguir de él una beca con la que llegó a España, se convirtió en su acérrimo enemigo, lo que lo llevó a estar en una constante huida, asumiendo cientos de identidades para escapar de las consecuencias de sus trampas y locuras. Estos aspectos de su personalidad se evidencian en su reconocimiento explícito a Pedro Elías Gutiérrez en la publicación de Alma Llanera, que le dedica por haber salvado la situación con la música, y a la actriz Matilde Rueda por elevar su bello opúsculo a una llamarada de exaltación y ensueño. Pero, ¿cómo fue esto posible? ¿Qué hay más allá de los valores musicales de este joropo para que lograra que la noción de alma llanera se asumiera como un rasgo constitutivo de la identidad venezolana? ¿Y por qué llanera? Confieso que la primera vez que visité y recorrí los llanos fue en plan de trabajo con un equipo de filmación. Llegamos a San Fernando de Apure, de allí a Guasdualito y luego continuamos hacia la desembocadura del río Uribante en el Apure. El paisaje era impresionante. Hubo un punto donde al mirar hacia un lado vi la cordillera de los Andes y al girar la inmensidad del llano. Sentí que nada estaba más cerca de la libertad que esa llanura sin fin. Entonces me dije, ahora entiendo lo del alma llanera. Porque la verdad es que aunque hayamos nacido en la montaña o en la selva, a la orilla de la playa, en Cariaco o en Mucuchíes, en Moltaco o Palmasola, en Tacarigua, Caracas, Macanao o Maroa, y amemos nuestro terruño como a nada, las y los venezolanos siempre tenemos el alma llanera. El alma, eso intangible que llamamos alma y que mucha gente dice que no existe porque no se puede ver ni tocar. Creo que eso tiene también que ver con el hecho de que en Venezuela no suceda lo que en otros países, en los que la gente de la sierra no se entiende con los de la costa o con los de la selva. Los de la capital no pueden ver a los de la provincia y menos si vienen del campo. Tenemos nuestras rivalidades, es cierto, como en todas partes, y como en todas partes siempre hay gente que se cree mejor que los demás, pero pareciera que a la mayoría todo esto se les olvida apenas oyen un joropo, aunque me consta que también hay a quienes no les gusta y les parece que esa música es muy agreste para su gusto. Esa inmensidad del llano, ese apego a la sensación de libertad que nos evoca el joropo, esa alegría que nos transmite, la llevamos inscrita en el ADN, aunque nunca hayamos visto al llano ni al ADN. Porque con el joropo en Venezuela sucede lo mismo que con la arepa, es un legado, un sentir nacional con todas sus variaciones y peculiaridades regionales. Sabemos que en Colombia y otros países como México y Ecuador hay expresiones culturales muy parecidas al joropo, pero estas se circunscriben a una región en particular. En el caso de Colombia, a los llanos orientales, que dicho sea de paso, fueron territorio venezolano desde 1777, cuando se constituyó la Capitanía General de Venezuela, hasta finales del siglo XIX, aunque de hecho hasta 1941, cuando se ratificó un acuerdo limítrofe entre los dos países que dejó muchos sinsabores del lado venezolano.
Pero esa es otra historia, con Tesoro de Oro de Quimbaya y realeza de por medio, sobre la que prefiero no opinar en esta ocasión. Tampoco entraré en detalles sobre el joropo, porque no es el tema del video y porque además es un tema muy complejo. Para quienes quieran saber más sobre el mismo, pueden conseguir varias publicaciones en internet, aunque la mayoría se enfoca más en los elementos de origen español que influenciaron al joropo. Existe también el trabajo pionero del músico y compositor venezolano Luis Felipe Ramón y Rivera, quien ya en el título de su publicación de 1953, reeditada en el 87, dice mucho. El joropo, baile nacional de Venezuela, reafirmando la condición de nacional de esta expresión cultural. Y además agrega que el joropo es el nombre que incuestionablemente define ante propios y extraños la esencia de algo netamente venezolano. Otro escrito de los años 40 dice lo siguiente: de ese rasgueo de guitarras, de ese chasquido de las maracas, de este frenético zapatear brota el espíritu venezolano, porque el joropo es tan inseparable de este espíritu como el tango del alma de las pampas argentinas. El joropo es la alegría esencial de Venezuela. Volviendo a los llanos, aunque el joropo es la música por excelencia de los 5 estados que lo conforman, su alcance se extiende mucho más allá con sus variantes regionales que reflejan el mestizaje y la historia de Venezuela. Además del joropo llanero, característico de Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico, que se interpreta con arpa, cuatro y maracas, a veces bandola, en ritmos veloces, enérgicos, destacando el joropo recio por su fuerza y altivez, tenemos también el joropo central, el oriental, con guitarra, bandolín, acordeón o cuereta y tambora, el tuyero y el tocuyano o larense. Diversidad que revela que la pasión por el joropo y por extensión por el alma llanera trasciende el llano y es un sentimiento común en todo el país. El joropo, siendo la expresión musical y dancística más emblemática de esta cultura, sinónimo de fiesta y celebración, se convierte en el vehículo principal de esta identidad. En una recreación de una serie de influencias musicales, el joropo adaptó y consolidó instrumentos autóctonos como las maracas, dos, no una, como originalmente es usada por los chamanes indígenas en contextos rituales, además del arpa y el cuatro, a los que a veces se suman bandola y otros instrumentos. Para mí, esa noción del alma llanera que mencioné antes como un elemento esencial de la identidad venezolana se sustenta en la tierra, en nuestra particular geografía, en una profunda interconexión que existe entre la extensión de los llanos y el resto de las regiones del país, que tiene mucho que ver con la compleja evolución histórica y cultural de Venezuela. Los llanos venezolanos son una amplia extensión que abarca prácticamente una tercera parte del territorio del país. Se extiende desde el extremo occidental del estado Apure hasta el extremo oriental del estado Monagas, limitando al occidente con los Andes, al este con el mar, con el delta del Orinoco, cuya cuenca lo atraviesa de este a oeste, al norte con la cordillera central y oriental, y al sur con la frontera colombiana, la Amazonía y la Guayana. La visión tradicional que ha emanado de los centros de poder ha generado la falsa noción del llano como un territorio que siempre ha contado con una baja densidad demográfica y una organización sociopolítica pobre, de atraso, desconociendo su historia, su riqueza y su importancia económica. Cuando lo cierto es que la diversidad topográfica y climática dentro de los llanos ha facilitado desde la antigüedad indígena la existencia de una vasta red de interacciones, siendo los ríos las principales vías de comunicación con los Andes, la costa, la cuenca amazónica y las Guayanas. Su geomorfología, con su extraordinaria abundancia de recursos hídricos y de suelos,
ha sido y sigue siendo crucial para el desarrollo de Venezuela de ayer y de hoy. Su importancia en el pasado ha sido demostrada por las investigaciones arqueológicas, revelando una historia mucho más compleja y dinámica. No se trataba solo de llanuras inundables, sino también de la existencia de centros de producción de alimentos y bienes, sitios de intercambios que serían los grandes centros comerciales de la antigüedad, como fueron los mercados que tenían lugar en la época de desove de la Tortuga Rao, hasta donde llegaban miles de personas de todos los rincones del país, o los mercados de pescado, como el de la Zapuara o otras ribazones en sus ríos. En suma, la inmensa extensión de los llanos, su compleja historia prehispánica y colonial y la subsiguiente evolución de la cultura llanera encarnada en el joropo han tejido una identidad que se irradia por todo el territorio venezolano. El alma llanera no es solo una canción, sino la expresión musical y poética de una identidad arraigada en un vasto y diverso paisaje que a lo largo de los siglos ha configurado la psicología y las costumbres de un pueblo, logrando que de alguna u otra manera todos los venezolanos y venezolanas sientan y lleven en su sangre este latido llanero, constituyéndose en una característica unificadora de su gentilicio y personalidad más auténtica. Es la voz de un pueblo que entre cuerdas de arpa, golpes de cuatro y chasquidos de maraca aprendió a reconocerse como parte de algo grande. Porque cada vez que suena, recordemos que nuestra alma es como el llano, no tiene fronteras, y conocer cómo un joropo se convirtió en un símbolo que late en todos los rincones de nuestra geografía y de nuestra memoria es lo sabroso del saber.